Lo que vamos a ver hoy es wireless, como la configuración de la interfaz inalámbrica en MikroTik, ¿sí? Bueno, yo voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno. Wireless. Nosotros tenemos... podríamos definir los siguientes puntos cuando hablamos de configuración inalámbrica. Deberíamos poder primero elegir la topología, ¿sí? Vamos ¿a qué nos referimos con topología? Si hablamos de un enlace punto a punto de exterior, ¿sí? Una red punto a multipunto de exterior, puede ser un de interior, lo que sería una AP, por ejemplo. Una distribución Wi-Fi interior-exterior para dispositivos finales, ¿sí? Y en base a eso nosotros tenemos dos modos de operación en MikroTik, ¿sí? En ruteros tenemos dos modos de operación. Tenemos en modo AP, ya vamos a ver los diferentes modos que tenemos en modo AP, y en modo Station. Podríamos resumir que nosotros en MikroTik vamos a conectar siempre una AP, ¿sí? Con uno o más Station, ¿sí? Pero como resumen podemos decir siempre una AP, ya sea en modo AP Bridge o Bridge, se va a conectar con uno o más Station, de acuerdo a si la AP está configurada en modo AP Bridge o en modo Bridge, ¿sí? Después otros parámetros que nosotros tenemos que configurar son la banda de frecuencia, que vamos a ver que eso va a depender del hardware del equipo, la frecuencia y el ancho de banda del canal, ¿sí? El service ID, y si le queremos dar autenticación al... a este le voy a reducir un poquito para que se vea. Si queremos tener una privacidad, configuramos un perfil de seguridad en la placa inalámbrica. Es la que nosotros vulgarmente denominamos la clave del Wi-Fi, ¿sí? Bueno, dijimos, cuando hablamos de topología inalámbrica, podremos tener un enlace punto a punto, donde tenemos una AP y una station, o un enlace punto a multipunto, o una red punto a multipunto, donde tenemos una AP y múltiples stations, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, está trabajando o conoce lo que sería en un WISP, ¿sí? Que es un Wireless Internet Service Provider, la topología es punto a multipunto, donde nosotros en una torre tenemos una AP y tenemos X station conectadas a ese AP, ¿sí? Que son los clientes. Bueno, vamos a primero pararnos en el modo de operación de AP o Access Point, ¿sí? En el modo de operación AP, la placa de radio publica el nombre de la red, el Service ID, en una determinada frecuencia. Los dispositivos que tengan su placa en modo Station, ¿sí? Podrán conectarse y deberán respetar la frecuencia de operación. Ya vamos a pararnos más sobre ese tema, ¿sí? En ruteros, este modo tiene dos variantes que se llaman AP Bridge, que lo que es para redes punto a multipunto, o sea, sí o sí, cuando nosotros queramos conectar más de una station, sí o sí tenemos que poner el modo en AP Bridge, ¿sí? Por defecto soporta hasta 2007 clientes y se ajusta con el parámetro Max Station Count, ¿sí? Una aclaración, lo de 2007 clientes es en la teoría, obviamente que va a depender del hardware que ustedes tengan para soportar esa cantidad de clientes, y un equipo, por ejemplo, Soho y demás, está muy lejos de poder soportar esa cantidad de clientes, ¿no? Pero bueno, en la teoría soporta hasta 2007 clientes cuando está configurado el modo AP Bridge. Repito que ese parámetro se puede modificar en Max Station Count. Ahora, para nosotros hacer un enlace punto a Una punto... pregunta, Sí, profe. sí. ¿Qué cantidad es más o menos la máxima por ahí? ¿A 2007 es la cantidad normal? Equipos como por ejemplo el que va a presentar ahora, o algo ¿qué cantidad máxima de clientes puede soportar en simultáneo? No, eso va a depender del equipo que ustedes tengan. Hay mucha variedad de equipos y va a depender del equipo que ustedes tengan. No hay una respuesta de decirles este equipo va a soportar, o sea, son 100 clientes, 200 clientes. Va a depender del hardware que ustedes tengan y demás. No obstante,
ningún equipo, o sea, les va a soportar 2007 clientes al mismo tiempo, o sea, o sea, tendrían que, yo si les tuviese que decir, pueden trabajar hasta 100 clientes simultáneos en alguna P, pero también hay que verlo, en qué ancho de banda van a llegar a tener y demás. Va a depender también de la frecuencia, el tráfico que ustedes tengan. No hay muchas variables como para decirles 100, 200, 300. O sea, por ejemplo, si yo les hablo de Unify, alguien conoce Ubiquiti Unify, por ejemplo, la línea Unify, en lo que es la línea AC, el AC Pro soporta hasta 100 clientes simultáneamente y anda bien, pero eso va a depender, es ese hardware en particular, ustedes se mueven de ese hardware y ya empiezan, por ejemplo, van a tener menos clientes y demás. Por eso les digo, no hay una respuesta como para decirles, eh, eh, son 100 clientes, 200 clientes o 2007 clientes. Va a depender del hardware y va a depender también de qué están conectándose, qué frecuencia de trabajo están conectando, en qué ambiente está, si el ambiente tiene mucho nivel de ruido o no, mucha señal de ruido respecto de la frecuencia. Desde ya, ningún cliente les va a conectar 2000 clientes simultáneamente. No tiene la capacidad para tantos clientes al mismo tiempo. ¿Eh? No están pensados así para eso. Por eso les decía, ese es un valor teórico. Ahora, si ustedes dicen, yo tengo que poner una P en una oficina donde tengo que conectar 50 notebooks, por ejemplo, en forma inalámbrica, y bueno, ahí sí entra a la página, ven qué hardware hay y pueden encontrar una P para conectar eso, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, no, yo esto lo quiero conectar en un estadio de fútbol, en un recital para 60.000 personas, no, olvídense, no van a tener que poner muchísimos equipos. Además, ya estamos hablando de otro tipo de configuraciones, porque ya estamos hablando de que convenga hacer una red mesh y demás, no una sola configuración aislada de un equipo, ¿sí? Estamos hablando de configuraciones más complejas, ¿sí? No sé si quién lo preguntó y si más o menos le sirvió la respuesta. Sí, yo, Marcelo, muchas Bien, gracias. Marcelo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Les decía, en AP Bridge nosotros es para enlaces punto a multipunto, en Bridge es para enlaces punto a punto, ¿sí? Es decir, que solamente va a aceptar un solo cliente en simultáneo. Es, por ejemplo, si nosotros, acá sí es los equipos que suelen ser, por ejemplo, para hacer enlaces punto a punto, para, por ejemplo, que queremos gran capacidad de ancho de banda y demás, en ese caso vamos a configurar, por ejemplo, un modem App Bridge y poner un equipo de gran capacidad que nos permite enlaces con grandes capacidades de ancho de banda, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería unir dos sucursales de una empresa, unir dos pueblos por medio de un enlace y demás. Hoy en día está muy en boga lo que es fibra óptica, pero en su momento, en su época, hace no tanto tiempo, en la parte rural y demás, o en los pueblos y ciudades no tan grandes, se llegaba por medio de enlaces inalámbricos y la transmisión a todos los clientes era por medio de enlaces inalámbricos. Bueno, en Mod Station, en ese caso, la placa de radio va a buscar una P con la que se va a conectar, ¿sí? Y va a respetar la frecuencia de operación definida en el AP. O sea, en Mod Station no se configura la frecuencia, sino que la define el AP a la cual el equipo se conecta, ¿sí? En Rutero existen distintos modos en Mod Station, que tenemos Station Bridge, ¿sí? Que nosotros vamos a configurar el AP, el router en Mod Station Bridge, cuando el AP con el que se conecta está corriendo ruteros, ¿sí? Si el AP con el que se conecta es de otro vendor, o sea, no está corriendo ruteros, nosotros vamos a elegir Station Pseudo Bridge. Por ejemplo, tenemos una AP que es TP-Link y queremos conectar un router MikroTik. En ese caso, vamos a elegir la configuración de Station Pseudo Bridge porque es de otra marca, ¿sí? Y Station WDS, que son para redes WDS, que bueno, en este momento no están tanto, no están tan en uso, se usa más lo que es mesh y demás. Bueno. Y, disculpen. No sé, que se me trabó
Se me trabó el mouse, no sé por qué no puedo, bueno, no importa. El modo de operación nosotros lo vamos a seleccionar, fíjense, en Mode. Ahora vamos a ir a ver, ya directamente en un equipo, lamentablemente a ver, no sé por qué me está tomando... Denme 2 segundos, quiero ver si lo puedo cerrar, porque el programita que uso para hacer el marcado me está tomando el movimiento del mouse como si estuviese escribiendo. Ahí está, a ver. Ahí está, ahí volvió a andar. Bueno, vamos a, como les decía, lamentablemente GNS3, el Clock Hosting Router, no tiene placa inalámbrica para que nosotros podamos emular la configuración, entonces lo vamos a hacer con un equipo, que suelo usar en las clases, que es un 951, por ejemplo, UI 2HND, que es el que solemos usar. Y fíjense, si nosotros acá nos paramos en la pestaña que dice Wireless, en la sección Wireless, se abre y acá van a estar listadas todas las placas inalámbricas que tiene el equipo, ¿sí? En este caso, este equipo tiene una sola placa inalámbrica, está deshabilitada, la vamos a habilitar y ahora vamos a entrar a la configuración. Si hacemos doble clic, se va a abrir una ventana, donde fíjense, acá nosotros tenemos primero el nombre de la interfaz, ¿sí? El tipo, o sea, el tipo de hardware, ¿sí? Que en este caso es una Atheros AR9300, y fíjense que dice MTU, que es el valor por defecto es 1500, ese valor va a tener sentido en algún momento tal vez cambiarlo cuando nosotros, si tenemos configuración PPPoE, a veces vamos a tener que bajar ese valor para que no fragmente el paquete, ¿sí? Eso de todas maneras lo vamos a ver más adelante. La MAC del equipo, ¿sí? La MAC del equipo y la pestaña en donde nosotros nos vamos a concentrar para ver todas las configuraciones, o la mayoría, es esta que dice Wireless, ¿sí? Fíjense esta que dice Wireless. Fíjense que acá dice Mode. Si yo es un menú desplegable, fíjense que acá tenemos distintos modos, ¿sí? Que tenemos, cuando queremos trabajar en modo AP, tenemos AP Bridge y Bridge, y fíjense que tenemos distintos modos para cuando queremos trabajar en modo Station, ¿sí? Station Bridge, Station Pseudo Bridge, Pseudo Bridge Clone, para que clone la Mac y demás, ¿sí? O Station WDS, ¿sí? Como dijimos, nos vamos a centrar en dos, en Station Bridge y Station Pseudo Bridge, que es Station Bridge, cuando nos conectamos con una AP MikroTik, ¿sí? MikroTik, y Station Pseudo Bridge cuando nos conectamos con una AP que no es MikroTik, ¿sí? Esas son las dos configuraciones que vamos a usar por defecto. También podríamos usar Station, pero ahí vamos a volver a la clase 2 de Bridging, donde yo les dije una cosita, ya vamos a ver cuando estemos en la configuración de Station, la vamos a ver, pero bueno, como les decía, acá nosotros elegimos el modo, y fíjense que acá hay un botón que dice Advanced Mode, que si nosotros lo apretamos, nos da más opciones de configuración, que ahí también vamos a ir viendo cuáles son las diferentes opciones de configuración. Bueno, nosotros en la banda de MikroTik tiene soporte para banda de 5 GHz, donde trabaja con el estándar 802.11 AN y AC, y en la banda de 2.4 GHz, donde trabaja con el estándar 802.11b, G y N, ¿sí? Estos estándares son los denominados legacy, son viejos, y estos son los más actuales. Ahí vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Una aclaración respecto al tema de la banda está definida por el hardware, ¿sí? Y yo, por ejemplo, este equipo que estamos trabajando, fíjense que trabaja en la banda de 2,4. No puedo trabajar en la banda de 5 porque no tiene placa inalámbrica de 5 GHz, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que cuando ustedes van a comprar un equipo, ustedes deben seleccionar la banda de trabajo cuando lo vayan a comprar, porque después, si compraron uno que trabaja en banda de 2.4, no van a poder trabajar en banda de 2.5 porque está definido por el hardware, ¿sí? A algunos equipos les permite agregar una placa, ¿sí? En los MikroTik viejos venían con un slot que ahí se agregaba la placa, y que podía ser de 2, podía ser de 4, de 5 y demás, y además con un pigtail se conectaba una antena. Yo la verdad que hoy estoy un poquito desactualizado respecto al hardware de los equipos inalámbricos. Yo la verdad que no es lo que más uso MikroTik como equipo inalámbrico, y las veces que usé directamente ya compro los equipos que ya vienen, los AP, el CAP AC, por ejemplo, y demás, que ya vienen dual band y demás,
así que no sé si en algún router board si sigue viniendo con los slots para poner otra placa. Pero bueno, te digo para que lo tengan en cuenta, de que ya cuando van a comprar el equipo, cuando van a adquirir el equipo, deben elegir la banda con la que ustedes quieran trabajar, porque después no van a poder cambiar eso, ¿sí? Bueno, y como les decía, fíjense, el estándar 811 A, B y G son lo que nosotros denominamos Legacy, ¿sí? Que es el estándar 811A trabaja en la banda de 5 GHz y el B y el G trabajan en 2.4, y estas son las velocidades máximas que nosotros podíamos obtener con esos estándares. Hasta 54 Mbps en el G y hasta 54 Mbps en el A, hasta 11 Mbps en el B, ¿sí? Los estándares actuales, como les decíamos, son el 802.11n y el 802.11ac, ¿sí? Que fíjense, el 11n trabaja en banda de 2, 4 y 5 GHz y nos permite velocidades de hasta 450 Mbps, y el de 5 y el AC nos permite velocidades de hasta 1300 Mbps. En realidad podemos llegar hasta 7 Gbps. Ya vamos a ver cómo logra eso el equipo. Obviamente todo esto, repito, está definido por hardware, ¿no? Fíjense que dice, dependiendo del router board model, o sea, del modelo de router board. Esto está definido por el hardware. Bueno, los estándares wireless, o sea, fíjense, ¿dónde los elegimos? En la parte de banda, ¿sí? En donde, fíjense acá, dice banda, y acá nosotros vamos a elegir B, solo G, dice only G, voy a hacer un zoom para que lo vean, ¿sí? Fíjense que dice B, only G, B y G, ¿sí? Solo N, BGN y GN, ¿sí? Dependiendo del estándar que ustedes elijan, es los distintos anchos de banda máximo que ustedes van a poder obtener en la interfaz. Bueno, en los canales de la banda de 2.4 son 13 canales de 20 MHz que se solapan, ¿sí? En realidad, los únicos 3 canales que no se solapan son el 1, el 6 y el 11, ¿sí? Y solo en base a eso, solamente 3 APs pueden ocupar el mismo área sin interferirse. ¿Qué quiere decir con que se solapan? Si ustedes se fijan, le fijan la portadora de el canal 1 está en 2.412 GHz, ¿sí? Como el ancho de banda del canal es de 20 MHz, ¿sí? 10 para un lado y 10 para otro, y la portadora del canal 2 y 3 está en 2,417 y 2,422, fíjense que entonces el ancho de banda, el canal 1, ¿sí? Como tiene, repito, un ancho de banda un ancho de 20 MHz, llega hasta 2,422. De igual manera, la portadora del canal 6, si nosotros vemos, como tiene un ancho de 10 MHz, ¿sí? Fíjense, llega hasta 2,427. Entonces, quiere decir que el canal 1 solapa a los canales 2 y 3, y el canal 6 solapa a los canales 4 y 5. Al mismo tiempo, el canal 6 solapa a los canales 7 y 8, y el canal 11 solapa a los canales 9 y 10, y 12 y 13. Por eso dice que solamente no se solapan los canales 1, 6 y 11, ¿sí? ¿Por qué es importante el tema ese del que no se solapen? Por la interferencia. Cuanto más nosotros, o sea, hagan de cuenta, o sea, para que entiendan, una AP trabaja en una frecuencia determinada. Por ejemplo, vamos a tener una AP en una misma área, porque esto es importante cuando es una misma área, ¿no? O sea, obviamente que si está ahí 10 AP, pero no está en la misma área, o sea, el área de cobertura del AP no se solapa no se solapan entre ellos, no hay problema. Obviamente esto no está en la misma área. Ahora, si en una misma área nosotros tenemos un AP que trabaja en canal 1, al mismo tiempo un AP que trabaja en canal 2, un AP que trabaja en canal 3, podríamos hacer, por ejemplo, un AP que trabaja en canal 4. Fíjense, acá hay puntos de interferencia, ¿sí? Punto de interferencia. ¿Y qué quiere decir el punto de interferencia? Quiere decir que el nivel de ruido se sube, ¿sí? Y lo que puede producir más retransmisiones y demás. Entonces hay que tener en cuenta eso de que lo ideal es tratar de trabajar con los canales los menos congestionados posibles. Obviamente puede existir en el mismo área también AP trabajando en el mismo canal, o sea, otro AP trabajando en el mismo canal. Entonces, cuanto menos APs haya
trabajando en ese mismo canal o en canales que interfieran, ¿sí? Menos nivel de ruido tenemos, mejor va a funcionar el vínculo inalámbrico en ese caso, ¿sí? Bueno, en la banda de 5 nosotros tenemos 3 rangos que van de 5180 a 5320, 5500 a 5700 MHz y de 5745 a 5825 MHz, ¿sí? Obviamente que la legalidad de la utilización depende de las regulaciones de cada país, ¿sí? Teniendo en cuenta el tema de las regulaciones, creo que eso lo tenemos, no, ya lo vemos adelante. Bueno, nosotros dijimos, ya vimos la parte de modo, ya vimos la parte de banda, ¿sí? Y ahora vamos a ver la parte de la frecuencia de operación, ¿sí? La frecuencia de operación, fíjense que es importante, que solamente tiene sentido en los modos AP, Bridge o Bridge, ¿sí? No tiene relevancia en equipos configurados en modo Station. ¿Por qué? Porque, como dijimos, en modo Station, el equipo se va a adaptar a la frecuencia de trabajo configurada en el AP Bridge, ¿sí? Y fíjense, acá están, por ejemplo, son para la banda de 5800 a 5180 a 5220, son los distintos canales que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Que es lo que les decía que recién me habíamos visto en la norma B, en 2.4, los 13 canales esos. A diferencia de... a ver, para que me entiendan, esa frecuencia es que muestra ahí en 5, es la frecuencia que muestra acá en los canales que muestra acá en norma B. Si yo, por ejemplo, se los muestro acá en una placa de 2.4, fíjense, son 2412, 2417, etcétera, son los canales, eso que vimos recién. Repito, si yo elijo como mi portadora que trabaja en el canal 1, va a tener interferencia hasta 2000, hasta el canal 2 y 3, que es el 2422, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Está claro. Perfecto. Bueno, y lo que les decía, la regulación. Fíjense que acá les decía, la disponibilidad y legalidad de la utilización de las bandas depende del país. Bueno, hay ya regulaciones precargadas, en que nosotros la podemos elegir, acá donde dice country, ¿sí? Y nos va a habilitar, de acuerdo a la regulación precargada de cada país, fíjense, por ejemplo, ahí deberíamos poner Argentina, y porque, por ejemplo, en algunos países la banda de 2.4 admite solamente hasta 11 canales, en algunos hasta 13 y en algunos hasta 14, ¿sí? Y, por ejemplo, en la banda de 5, en algunos equipos, en los Ubiquiti sobre todo, se suele hacer un truquito que habilita, no sé, la verdad que no sé el número, no lo recuerdo, pero son como 200 canales, una cosa así, y que en lugares muy congestionados hay que empezar a jugar canal por canal a ver en cuál canal se puede lograr el vínculo, ¿sí? Porque es tanta la proliferación de equipos que hay y tantas, o sea, hay tantos los vínculos que hay utilizando todas las bandas que hay que ver, empezar a encontrar en qué banda hay menos interferencia para poder establecer el vínculo, ¿sí? En particular en Córdoba, establecer hoy en día un enlace punto a punto largo, o sea, de bastante distancia, digo 5 kilómetros, 6 kilómetros, en la banda de 5 es muy difícil, hay que empezar a jugar mucho por la cantidad de equipos que hay trabajando en esa banda y hay mucho piso de ruido, entonces hay mucha interferencia, ¿sí? Bueno, y yo les decía, fíjense acá, yo les decía las velocidades que nosotros podíamos lograr con los distintos estándares. Bueno, eso los logra con las denominadas wireless chains o cadenas inalámbricas. 802.11n introdujo un concepto de MIMO, que es Multiple In y Multiple Out, y de SISO, Single In y Single Out, ¿sí? MIMO permite enviar y recibir datos utilizando múltiples radios en paralelo, ¿sí? Mientras que SISO lo hace en un solo radio. Entonces, nosotros en el estándar 802.11n, si tenemos una interfaz que tiene una cadena SISO, ¿sí? Vamos a tener un ancho de banda de 72,2 Mbps. Ahora, si nosotros tenemos una interfaz que tiene 4 cadenas, y que en ese caso se denomina MIMO 4x4, podemos obtener hasta casi 290 Mbps. ¿Por qué? Porque surge de multiplicar esto por 4, porque lo que hace es una transferencia simultánea de 4 radios, ¿sí? Al mismo tiempo para nosotros tener más ancho de banda de trabajo, ¿sí? Obviamente que esto está definido, o sea, la parte esta de las cadenas está definido por el hardware del equipo. Ustedes, por ejemplo, si han ido a comprar un equipo
hoy en día, fíjense que les va a decir en la caja, MIMO 3x3, MIMO 4x4, MIMO 2x2, entonces eso les va a dar una pauta de las velocidades de transferencia con las cuales ustedes pueden llegar, ¿sí? Que va a depender de la frecuencia que ustedes, de la banda que ustedes trabajan y de la cantidad de cadenas simultáneas que puede trabajar el equipo. Ahora, fíjense, dijimos que en 802.11n podemos lograr un MIMO 4x4 hasta casi 290 Mbps. Bueno, en 802.11ac, ¿sí? La interfaz ISO llega a una velocidad, a un ancho de banda de 86,7 Mbps. Si nosotros tenemos una interfaz 8x8, vamos a tener casi los 700 Mbps que yo les había dicho. Bueno, en realidad que yo les he dicho 1300, ahí vamos a ver por qué, en realidad más de 1300, ¿sí? Pero fíjense, esto está asumiendo que el ancho de banda del canal que nosotros tenemos, que es de 20 MHz, como dijimos que es el ancho de banda por defecto. Fíjense, en 802.11ac tenemos un ancho de banda del canal de 20 MHz. En 802.11n también por defecto es 20 MHz y en 802.11ac son 20 MHz. O sea, todas estas velocidades nosotros las logramos teniendo un ancho de banda de canal de 20 MHz. ¿Pero qué logramos si nosotros duplicamos el ancho de banda de canal o, como en este caso, lo hacemos 8 veces más grande al ancho de banda de canal? Lo que vamos a lograr es, con las mismas cantidades de cadenas simultáneas, ya sea MIMO 4x4, MIMO 8x8, lograr el doble de velocidad, el cuádruple de velocidad u 8 veces más velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros decíamos, en 802.11n, dijimos que en una interfaz ISO, 1x1 tenía un ancho de banda llega a 72,2 Mbps, pero con un ancho de banda de 20 MHz. Si nosotros, en la misma interfaz ISO, el ancho de banda del canal lo hacemos de 40 MHz, vamos a llegar a velocidades de hasta 50 Mbps, 150 Mbps, ¿sí? De igual manera, si nosotros tenemos una interfaz MIMO 3x3 y llevamos el ancho de banda del canal a 40 MHz, vamos a tener velocidades de 450 Mbps. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los equipos TP-Link, es normal que les va a decir, fíjense, un equipo TP-Link que tiene dos antenas, le va a decir MIMO 2x2 hasta 300 Mbps. ¿Qué hace? Usa una interfaz MIMO 2x2, lleva el ancho de banda del canal a 400 MHz y tiene una velocidad de un ancho de banda en la teoría de 300 Mbps, ¿sí? Van a ver muy normal, por ejemplo, un WR940 de TP-Link, por ejemplo, que les va a decir MIMO 3x3 y les va a decir 450 Mbps. Bueno, lo que está haciendo usando esta arquitectura. De nuevo, repito, esto va a depender del hardware del equipo, ¿sí? No es que ustedes pueden configurar esto con cualquier hardware. Ténganlo en cuenta. Por eso les estoy diciendo, les estoy aclarando que el equipo, o sea, que sepan leer cuando vayan a adquirir un equipo, ¿sí? De igual manera, en base a lo que veíamos, usando el estándar 802.11ac, si nosotros con la interfaz ISO 1x1, ancho de banda de 20 MHz, llegamos a 86,7 Mbps, ¿sí? Llevando a la misma interfaz ISO 1.1 al ancho de banda a 80 MHz, vamos a tener 433 Mbps. Si nosotros tenemos un equipo MIMO 8x8 que tiene una interfaz MIMO 8x8 y llevamos el ancho de banda a 160 MHz, fíjense que vamos a tener casi 7 Gbps de transferencia inalámbrica, ¿sí? Obviamente estamos hablando de equipos súper potentes y demás porque ya no se trata solamente de tener un equipo que trabaje MIMO 8x8, sino que sea muy potente el procesador para lograr esos anchos de bandas, ¿no? Obviamente también estamos hablando de que estos equipos son para punto a punto y no para punto a multipunto, y serán equipos, como les dije, bastante costosos y demás. Hay un ejemplo, yo no sé si alguien trabajó, yo trabajé en algún momento con unos equipos que se llaman iFiber, que son equipos, no trabajan en la banda de 2.4 ni en la banda de 5.8, pero sí trabajan en la banda de 24 GHz, y con esos equipos logré anchos de banda, pero clavados de 1,4 Gbps, y la verdad que funcionan muy bien, enlaces
creo que el más largo era de 8 kilómetros y demás, pero clavado de 1,4 GBps, ¿sí? También usa múltiples radios y demás. De todas maneras, estamos hablando de otra frecuencia y demás. Pero, como les decía, equipos muy costosos. Arriba de los $2.500 y demás. Equipos bastante... Estamos hablando de otra... pensados para una cosa, como le dicen, punto a punto. En este caso, nosotros lo uníamos lo usamos para unir dos sucursales de empresa. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia con equipos inalámbricos y demás. Sí, sí, acá hemos hecho varias cosas en enlaces inalámbricos, sobre todo punto a punto, multipunto. Eh, Bueno, en el eh, caso particular mío me ha pasado. cuando Eh, decís acá, Tengo ¿dónde tecnología, por ejemplo, en el caso trabajás? mío, Motorola, los Canopy en su momento, Sí. tiene un enlace bastante extenso que te casa comunicar un sello con varios puntos en la ciudad. Eso nos pasó acá en la capital, en casa de gobierno en su momento. Y después, bueno, cosas más chicas, bueno, hacer enlaces punto a punto, lo que en el hospital con alguna sucursal X. Pero, pero lo más grande fue, en este caso, fue con el sello del no acá de la provincia de La Rioja con ciertas áreas de gobierno. Y era Son punto a varios punto y kilómetros. después hacían Ah, tenía distribución punto a el multipunto porque sello, los en este canopies, caso, claro, claro, sí, porque los canopies bueno, eran eran de muy dos lindos coma siete equipos, en ese también momento. eran bastante costosos. Después se hacía una red con un equipo que trabajaban con 6 equipos, se cubría los 360 grados. Eran muy lindos equipos eso. Sí, Bueno, y también bastante costosos, pero sí, estaban muy buenos. en esa época eran buenas. Sí, Imagínate, en sí, esa sí. época eran de Bueno, 5, ellos para lo 4. que es punto a punto, le compraron en su momento, estamos hablando, no sé cuántos años, Esto te estoy hablando 15 años seguro, que más. le compraron una empresa que se llama Orthogon System, que lo que ellos empezaron con lo que era los enlaces, lo que hacían es un desfase y mandaban dos, para que no haya interferencia, dos enlaces de ondas que tenían un desfase de 90 grados, para que no se interfieran, y lo que logran es altas capacidades de ancho de banda. Obviamente que hoy en día avanzó mucho ese tema, y con estas cadenas MIMO y 3x3, 4x4, ha avanzado mucho, y con equipos muy baratos se logran grandes anchos de banda, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Hasta acá está claro? Esta parte es muy teórica, pero es para que entiendan las distintas posibilidades que ustedes tienen, ¿no? Y para que ustedes cuando vayan a comprar un equipo que le dice MIMO 2x2, sepan de qué estamos hablando, un MIMO 2x2. Bueno, el ancho de banda del canal. Fíjense. Nosotros, acá yo se lo voy a mostrar acá, en la placa está. Fíjense que dice Channel Width, ¿sí? Y fíjense que nosotros tenemos 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz. Por defecto, el ancho de banda del canal es 20 MHz. Y fíjense que nosotros podríamos llevar, como dijimos en el estándar BG, podemos llevar hasta 40 ancho de banda, hasta 40 MHz el ancho de banda del canal, ¿sí? Fíjense que tiene 2040 EC, 2040 CE y 2040 XX. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren el SSE y XX? Se refieren al extension channel. Se refiere, por ejemplo, nosotros elegimos una frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a elegir el canal 3. Si es EC, el C es la carrier, la portadora, ¿sí? Si la E está antes de la C, quiere decir que va a extender el canal, con los canales que estén bajo el canal, del canal de la frecuencia elegida. Si la E está después de la C de la portadora, va a extender el canal, ¿sí? Con los canales superiores a la frecuencia escogida, ¿sí? Y la XX va a elegir automáticamente en base a la congestión del canal. Y fíjense que nosotros acá en frecuencia también tenemos una opción que dice auto, ¿sí? Que el equipo solo va a ver cuál es el canal que está menos congestionado, y de esa manera va a elegir el canal que conviene trabajar. Sigamos. Bueno, y el nombre de la red, el denominado SSID, el Service ID, nosotros lo configuramos acá donde dice SSID. Fíjense, por defecto, acá en MikroTik, se llama MikroTik, ¿sí? Nosotros ahí podríamos poner lo que quiera y generar una red inalámbrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a generar una red inalámbrica que se va a llamar ISSD.
Le voy a poner apply, ¿sí? Ya van a ver para qué hago eso, ¿sí? Y yo en una pestaña que se llama Registration, que es la Registration Table, voy a tener una tabla de registro donde se ven todos los vínculos inalámbricos. Una P debería haber una o más asociaciones de los station conectados, ¿sí? Una P. Ahora yo les pregunto, una P en modo bridge, ¿cuántas asociaciones va a haber? ¿Se acuerdan que nosotros en AP, cuántos modos tenemos en AP? ¿Se acuerdan? Tenemos dos modos. Tenemos AP Bridge. ¿Y cuál es el otro? Station Bridge, ¿no? Y Bridge. No, El eso es bridge. modo Station. ¿Sí? Bueno, me comí la D. Y Bridge. ¿Cuándo es AP Bridge? Cuando nosotros queremos enlaces punto a multipunto. ¿Y cuándo es Bridge? Cuando queremos enlaces punto a punto. ¿Sí? Ahora, en base a lo que yo les digo, en una AP en modo Bridge, ¿cuántas asociaciones debería haber en la tabla, en la registration table? En modo Bridge. Bueno, ya que no van a hablar, una. Una. ¿Por qué? Porque solamente se va a conectar un station simultáneamente. ¿Sí? Ahora, en AP Bridge, ¿cuántas asociaciones vamos a ver? De acuerdo a la cantidad de conexiones que tengamos. Exactamente, una o más. ¿Sí? Acá vamos a ver. Ahora, un station va a haber una sola asociación. ¿Por qué va a haber una sola asociación en station? Debería ser cliente, en este caso, la estación. Es que el station es cuando, o sea, station es lo que nosotros denominaríamos un celular, una PC y demás. Esto están en modo station. ¿Sí? ¿Por qué vería una sola asociación? Va a haber una sola asociación porque solo se puede conectar una AP simultáneamente. ¿Sí? Y esa asociación va a ser el AP al cual se está conectando. ¿Entienden? Por eso dice, desde station debería haber una sola asociación, porque es al AP al que se va a conectar en ese momento. Puede conectarse a otra AP, pero la tabla de registro es donde se ven todos los vínculos inalámbricos en el momento que se están dando, ¿sí? Una station solo se puede conectar a una AP, ¿sí? No importa que la AP sea punto multipunto, punto a punto. Un station solo se va a conectar un solo AP en un momento determinado, ¿sí? Entonces, fíjense, acá vamos a registration, y yo voy a conectar, por ejemplo, el celular, para que ustedes vean. Yo lo voy a conectar a la red ISSD. Esperen que antes voy a que olvide la red a la cual está conectado, porque si no se va a conectar, va a conectarse a la red ISSD y ahí nomás se va a conectar a la otra porque tiene más potencia. Déjenme que la encuentre. Porque no lo veo. A ver si me... VG, esta red ISSD. ¿Por qué no lo estoy viendo? Un segundo, ¿eh? No sé por qué no lo estoy viendo. Habilitada, sí. A ver si está. Tengo habilitada mi interfaz wireless. Ah, el tema es que, claro, no configuré nada en la interfaz wireless, disculpen. Recién me doy cuenta. Voy a configurar un IP 172.16.01/24 en la interfaz WLAN 1 y voy a configurar un DHCP server porque si no, no voy a poder traficar nada. Recién me doy cuenta. Listo. DHCP 1, a ver si lo veo ahora. Eh, 01 WLAN 1, está perfecto. ¿Por qué no me aparece? No tiene nada.
Miren que no sé por qué no lo estoy viendo la red inalámbrica. Está en modo... Sí, está bien BGN. Bueno, BGN. Está bien. Esto sería solo para ver la red, nada más, ¿verdad? No, yo en realidad que yo que quiero, es una pavada lo que quiero, o sea, es Para poder conectar mi conectarte. celular a la red, que no sé por qué no lo estoy viendo, conectar mi celular a la red para que ustedes vean cómo aparece la registración. Ah, porque fíjense, miren, el modo, ¿cuál es el modo? No está cambiando el modo, está en Claro, Station. o sea, estoy en Station, no puedo conectar, entonces tengo que poner AP Bridge. Ujú. Y no, medio complicado, no me voy a conectar nunca. Ahora la veo a la red ISC, fíjense, yo no tengo ningún perfil de seguridad. Fíjense acá en Registration Table. ¿Qué me muestra en Registration Table? Fíjense. Me muestra la MAC de la station que se conectó, ¿sí? Por cuál interfaz está conectada, hace cuánto tiempo está conectada, ¿sí? Fíjense, me muestra el TX rate, o sea, el rate de transmisión y el rate de recepción, la calidad de la señal, menos 44 dB, ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Y entonces yo de esa forma puedo saber que, bueno, los equipos que yo tengo conectados en este momento a mi placa inalámbrica. Ahora yo lo que voy a hacer es... uy, disculpen. Toqué cualquiera, perdón. Yo lo que voy a hacer es hacerlo diferente. Voy a conectar mi equipo a una AP para que vean acá como la información de la AP. Pero lo vamos a ver después cuando lo veamos en modo station, ¿sí? Ahora no porque si no vamos a adelantarnos un poquito, ¿sí? Fíjense que es importante acá que me dice el nivel de señal. Y vamos a ver cuando nosotros veamos Access List por qué es importante el nivel de señal, ¿sí? Fíjense que está alrededor de menos 40 dB. Y si yo abro acá, y fíjense, voy a estadísticas, fíjense, me dice, esa misma información me la dice acá, ¿sí? Bueno. Como les decía, esa es la parte de Registration Table. Yo no sé si puedo navegar con mi celular porque no tengo tengo que hacer alguna configuración más. A ver, voy a probar como para saber si puedo navegar. Fast.com, a ver. Sí, efectivamente. Ahí estaba haciendo como yo no sé qué tengo configurado en el router este, la verdad que ni idea que si podía navegar, si había que hacer una configuración adicional. Bueno, fíjense, como les decía, acá en la Registration Table se ven todos los vínculos Te hago una inalámbricos. consulta. Sí. Para que tome internet tenés que configurar el cliente de HCP y hacer el masquerade también como la otra. No es para que tome internet. O sea, yo primero, para que pueda haber un vínculo, una comunicación para que pueda haber una comunicación entre un station y acá en este caso el router que está funcionando como AP, tengo que configurar una interfaz IP, una dirección IP en la interfaz, y o le pongo una IP manual al station, al celular en este caso, o configuro un servidor de HCP para que le entregue IP cuando se conecte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si no, yo preguntaba en el caso si lo querés hacer salir a internet, al Por celular. eso, por eso. Eso primero. Después, para que pueda salir internet, yo tengo que hacer dos cosas. Permitir que el router responda los requerimientos DNS, las peticiones DNS, si es que el router está configurado como servidor DNS, que esto, cuando nosotros configuramos el DHCP server, ¿sí? Disculpen. No, acá. DNS servers. Bueno, en realidad yo no le configuré ningún DNS server, no me acuerdo qué DNS server queda, pero si yo le hubiese puesto acá el del router, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, tengo para que el router responda, tildar ahí donde dice allow remote request para que el router responda a las peticiones de DNS. Y además, como vimos, también en la parte de firewall, en la parte de NAT, tengo que hacer el masquerade, ¿sí? Para que haga el enmascaramiento para poder salir a internet. Esas son las cosas mínimas que yo tengo que tener. Pero esto no tiene que ver con la parte inalámbrica, tiene que ver
con la parte de configuración de direccionamiento del router. Esto es lo que vimos la segunda clase, ¿sí? Cuando vimos bridging, DNS y demás. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, seguimos. Dijimos, nosotros vimos ahí registration table. Bueno, y nosotros también podemos tener ¿se acuerdan que nosotros tenemos el parámetro identity, system identity, que nosotros le ponemos un nombre al router? Bueno, nosotros podríamos también poner un nombre al equipo, a la placa inalámbrica, ¿sí? A la placa wireless, que se llama radio name. ¿Dónde vemos eso? Si ustedes se fijan, acá, fíjense que dice radio name, ¿sí? Acá dice radio name. Por defecto viene el número, no sé si tiene que ver con la MAC. Sí, es la MAC, fíjense, es la MAC. Ahora, solamente es compatible, o sea, solamente va a ver ese radio name otro equipo ruteros, ¿sí? Otro equipo que corra ruteros. ¿Qué quiere decir? Que si con un TP-Link, con un Cisco, con un Ubiquiti, ese parámetro no va a tener sentido. Solamente es compatible entre ruteros, ¿sí? Y para configurarlo hay que estar en modo avanzado. Eso es lo que yo les dije. Fíjense que es Simple Mode, y ahí no me muestra la opción esa. Cuando está Advanced Mode, me muestra la opción de radio name, ¿sí? En realidad es solamente una cosa descriptiva, no agrega nada a la configuración, al funcionamiento. Bueno, potencia de transmisión, ¿sí? Se utiliza para ajustar la potencia de transmisión de las interfaces, ¿sí? Hay que estar en Advanced Mode, igual que para el radio name, y podemos, fíjense dónde se ve esto, acá dice TX Power. Por defecto va a tener la máxima potencia de transmisión de acuerdo al hardware del equipo. Este es un equipo, por ejemplo, que tiene una placa inalámbrica que tiene 100 milivatios de potencia de transmisión. Si nosotros hacemos la conversión de 100 milivatios a dB, son 17 dBm. Entonces, fíjense, si yo voy acá a manual, me muestra, acá en las diferentes rates que yo tengo, la potencia máxima, 17 dBm, 17 dBm, 17 dBm, 17 dBm, ¿sí? Fíjense, yo acá podría decir all rate fixed, ¿sí? Y por ejemplo cambiar ahí a 15 dBm, 16 dBm. Lo que puedo hacer es siempre bajar la potencia de transmisión. No puedo aumentarla. ¿Por qué no puedo aumentarla? Porque eso está definido por el hardware, ¿sí? O sea, no puedo aumentarla más de su máximo, que en este caso es 17 dBm, pero sí podría bajarla. ¿Cuándo querría bajarla? Tengo un enlace punto a punto que está muy cerca, tengo una señal, una potencia de recepción que es muy alta, ¿sí? Muy alta, por ejemplo, que es menos 20 dB y demás. No es recomendable que sea tan alta, entonces ahí podemos bajar la potencia de transmisión para que la señal recibida sea menor, ¿sí? Eso lo bajamos acá en TX Power. Estos son todos conceptos de wireless, ¿no? Les digo porque si no nadie trabajó con wireless a una vez, puede que no entienda algunos conceptos de los que estamos hablando. Potencia, señal recibida, por ejemplo, sensibilidad de recepción, ¿sí? La sensibilidad de recepción es la menor potencia que el radio interpreta como señal. Cuando se compara este parámetro entre equipos router, hay que tener en cuenta que valores más bajos de RX sensitivity significan menor recepción. ¿Y a qué nos referimos? Si se acuerdan que recién yo les había dicho que acá en la parte de registration table yo tengo una señal de menos 44, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Acá. Esto quiere decir que, por ejemplo, menos 44, disculpen que quedó medio feo, menos 44, fíjense lo que dice acá. Valores más bajos significa mejor recepción, ¿sí? Entonces, fíjense que hay menos 47. Se cambió a menos 47. ¿Eso es mejor o peor recepción? Mejor. Peor. Valores más bajos, como esto es más negativo, entonces es más bajo, ¿sí? Al revés. Quiere decir que esto es peor. Si acá de menos 44 hubiese pasado, por ejemplo, a menos 35, ¿sí? Quiere decir que tiene mejor. O sea, acá mejora la recepción. Mejora la señal. Cuanto nosotros este número sea menos negativo, o sea, quiere decir que se acerque a 0, quiere decir que tenemos mejor
señal. Mejor recepción de la señal. ¿Cómo? Esto se lo voy a contar a grandes rasgos. ¿Cómo nosotros calculamos, o cómo el equipo calcula la calidad de la señal? Bueno, por algunos parámetros fijos y otros parámetros que nosotros podemos manejar, ¿sí? En una red inalámbrica, nosotros vamos a tener una señal que es Rx, que será X dB, ¿sí? X dB. ¿Cómo llegamos a ese X dB? ¿Sí? Nosotros vamos a tener un transmisor, por ejemplo, en una torre, ¿sí? Un equipo que tiene una antena, ¿sí? Tiene una antena que está transmitiendo la señal por un medio. Habrá otro equipo que recibe esa señal, ¿sí? En otra torre, por ejemplo, o una AP, ¿sí? Y acá está la unidad interior, ¿sí? Si alguien trabaja con el tema de enlace de equipos hace mucho, lo que nosotros denominaríamos ODU e IDU, ¿sí? Bueno, de todas maneras le metí más dibujito de lo que esperaba. Pero fíjense, nosotros tenemos un equipo que tiene una potencia que, por ejemplo, para el caso acá de este equipo, dijimos que era 17 dBm, ¿sí? Tenemos una ganancia de antena, ¿sí? Una ganancia de antena que, por ejemplo, esa antena se mide en dBi, que, por ejemplo, podemos decirle son 10 dBi, ¿sí? En el medio, cuando la onda electromagnética viaja a través del medio, acá empiezan a jugar conceptos como lo de la zona de Fresnel y demás, que no nos vamos a detener, pero en el medio nosotros lo que tenemos es pérdida, ¿sí? Nosotros en el medio tenemos pérdida. Entonces, por ejemplo, en el medio vamos a decir este enlace que puede tener, por ejemplo, 4 kilómetros, va a perder menos 60 dB, ¿sí? ¿Sí? En el medio hay diferentes formas de hacer ese cálculo de base a la distancia, en base a los distintos obstáculos que tenemos. Nosotros decimos, en el medio perdemos tanto, ¿sí? Y además la frecuencia. Más alta la frecuencia, más pérdida tenemos, ¿sí? Y después tenemos, por último, la ganancia de la antena del receptor, ¿sí? Que, por ejemplo, hagamos de cuenta que es 10 dBi, ¿sí? Si nosotros hacemos una suma algebraica de todas estas cosas, o sea, 17 más 10 menos 60 más 10, ¿sí? Fíjense que tenemos acá 27. Tenemos una señal recibida de menos 33 dB. Esto es esto. Eso es menos 45, ¿sí? A grandes rasgos, hay otros parámetros, o sea, hay otras cosas que tener en cuenta, porque también, si nos queremos poner fino, tenemos pérdida en conectores, tenemos pérdida, o sea, diferentes pérdidas. Pero a grandes rasgos, ¿sí? Nosotros podríamos calcular la señal recibida así con esto. Entonces, esa señal recibida, cuanto más negativa, peor es. ¿Qué quiere decir? Si yo perdía menos 70 en el medio, acá tengo menos 43, ¿sí? Entonces quiere decir que la señal es peor. Ahora, llega un punto, por ejemplo, que si la señal es, vamos a hacer el caso, la señal recibida es menos 80, ¿sí? Yo tengo una señal recibida de menos 80, ya se hace muy difícil el vínculo inalámbrico, ya tengo mucha pérdida, ya sea en el medio, la ganancia de las antenas no es suficiente, etc. Y ya hay muchas retransmisiones y ya empieza a atentar contra la cantidad de vínculo inalámbrico. Yo les decía que había diferentes parámetros que podíamos tocar y algunos sí, otros no. Por ejemplo, dijimos la potencia de transmisión del equipo, yo no la puedo tocar porque ya viene con el equipo, pero sí podría, por ejemplo, poner antenas de más ganancia, ¿sí? Tanto en con el transmisor como en el receptor, ¿sí? Y después poner, por ejemplo, torres más altas y demás para que la pérdida en el medio sea menor. ¿Entienden? De todas maneras, estos son conceptos inalámbricos, como les dije, no nos vamos a detener tanto, pero sí quería más o menos contarles cómo funciona para saber de dónde sale ese parámetro de recepción, ¿sí? de la señal de sensibilidad de RX. Bueno, es importante que lo entiendan para que cuando vamos a ver ahora lo de Access List, ¿sí? ¿Hasta acá está claro, señores? Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces, como resumen, nosotros podemos decir, en modo Access Point, ¿sí? Vamos a elegir 4 parámetros. Vamos a elegir en modo, que ya sea AP Bridge o Bridge. Vamos a elegir la banda, que repito de nuevo una vez más, nosotros vamos a elegir la banda de trabajo, pero la banda, ya sea si trabajamos en banda 2.4, en 5 o en las 2, va a depender del hardware del equipo. Vamos a elegir la frecuencia de trabajo y vamos a elegir el Service ID. Como mínimo, después tenemos otros parámetros que podemos configurar, pero tenemos que configurar como mínimo estos 4 parámetros, ¿sí?
Y fíjense que lo que dice acá, es importante la frecuencia que determina dónde opera la interfaz y los clientes asociados. En el modo Station, ¿sí? En el modo Station, solo vamos a elegir como mínimo 3 parámetros. El modo, que es Station, dijimos Station Bridge, Station Pseudo Bridge, Station Pseudo Bridge Clone, Station WDS. La banda, que repito una vez más, depende del hardware del equipo, y el Service ID. No es que el Service ID lo vamos a elegir, pero sí debemos configurarlo para saber a la red a la cual nos vamos a conectar nosotros, ¿sí? Acá debemos configurar el Service ID de la AP al cual nosotros nos queremos conectar. Y acá quiero hacer una aclaración, y bueno, fíjense que dice, en un equipo en modo Station la frecuencia no es tomada en cuenta, ¿sí? Y fíjense, yo quiero hacer una aclaración de por qué la diferencia acá en Station, decía, fíjense que yo les dije acá, Station Bridge, Station Pseudo Bridge. ¿Y por qué no les dije, o sea, yo les dije, usamos Station Bridge o Station Pseudo Bridge, y no Station? ¿Por qué? Cuando nosotros, yo en su momento se los dije, pero obviamente les dije, vamos a ver, en este momento no lo van a entender, pero cuando vimos Bridging, ¿sí? La clase 2, yo les dije, fíjense, Bridge en interfaces wireless. Debido a limitaciones del estándar 802.11, las interfaces inalámbricas en modo Station no soportan bridging, ¿sí? Ruteros tienen algunos modos especiales para permitir esto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos bridgear interfaces inalámbricas, debemos elegir Station Bridge, Station Pseudo Bridge o Station WDS, ¿sí? Es por el tema de si nosotros queremos ponerlas dentro de un bridge, ¿sí? Eso yo en su momento se los dije, de todas maneras dije, lo vamos a volver a ver. Es por eso que yo insisto, o trabajan en Station Bridge o Station Pseudo Bridge, de acuerdo a la marca de la AP que ustedes se quieran conectar, ¿sí? Pero si ustedes trabajan en modo Station, no van a poder brillar la interfaz. Bueno, ahora vamos a ver Access List. Si ustedes se fijan, acá hay una pestaña que dice Access List, ¿sí? Ah, una cosa que no les dije. Acá, si nosotros trabajamos en modo Station, fíjense, en modo Station, por ejemplo, Station Pseudo Bridge, porque yo me voy a conectar a un equipo que es Huawei, creo, ¿sí? Fíjense, yo para poder conectarme tengo que poner el Service ID. Si no puedo apretar el botón, fíjense que dice acá Scan, ¿sí? Voy a hacerles un zoom. Elijo la interfaz y pongo Start. Acá me va a mostrar todas las redes inalámbricas a las cuales yo me puedo conectar, el canal que está trabajando, la calidad de la señal recibida. Yo, por ejemplo, puedo filtrarlo de acuerdo a la calidad de la señal recibida. El piso de ruido que hay, el piso de ruido tiene que ver precisamente cuando hablamos de las interferencias. Cuanto más alto sea este número, más alto negativamente, ¿sí? Menos ruido tenemos. Por ejemplo, menos 7 tiene más ruido que menos 101, por ejemplo, ¿sí? Cuanto más alto sea, menos piso de ruido tenemos, ¿sí? Fíjense acá está la potencia de la señal, ¿sí? Que también es un parámetro similar en términos de saber, es con el tema de la calidad de la señal recibida, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría conectarme, la red que tengo, por ejemplo, acá al lado, si ustedes se fijan, tengo menos 25 dB, o sea, una señal fortísima, es chicho, ¿sí? Entonces yo pongo acá, connect, y acá lo que hace es completarme en el Service ID, chicho, ¿sí? Yo, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, yo le puedo poner acá apply, ¿sí? Pero no se conecta. Acá, cuando se conecta, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me faltaría para poder conectarme a la red chicho? La autenticación. La autenticación. Pero acá, como MikroTik hace las cosas, no las hace fáciles. Lo que hago un perfil de autenticación. Claro, hay que crear un perfil de seguridad. Un perfil de seguridad. No es que me va a salir un pop-up y me va a decir ponga la clave. Entonces tengo que crear un perfil de seguridad. De todas maneras ya lo vamos a ver. Pero sí quería mostrarles cómo acá con el botón de scan yo puedo escanear las redes inalámbricas cuando estoy en modo Station para poder conectarme con una AP, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es, fíjense, acá dice Access List. ¿Qué es Access List? Es un control de acceso estático para interfaces en el modo AP. O sea, solamente funciona cuando el equipo está en modo AP, ¿sí? Se accede desde Wireless Access List. Como le vimos recién, solo se utiliza en modo AP y es una lista secuencial. Desde ya, pregunta de examen.
le va a preguntar si la configuración en Access List es de lista secuencial, lista aleatoria y demás. Lista secuencial, quiere decir va leyendo primero la primera regla, segundo la segunda regla, y así sucesivamente hasta que hay un match, ¿sí? Es una lista secuencial de acceso que permite o deniega la conexión con el AP basándose en dirección MAC del cliente, nivel de señal y día y hora. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, vamos a ir acá a Access List, vamos a abrir y fíjense. Yo acá puedo decir, puedo configurar una MAC, ¿sí? Yo voy a configurar una MAC, que va a ser la MAC del Station que se va a conectar. Puedo elegir la interfaz, en caso que yo tenga otra interfaz inalámbrica, por ejemplo. El nivel de señal, por ejemplo, fíjense que dice menos 120 a 120, pero yo podría, por ejemplo, decir, no, que acá se conecten solamente los equipos que tengan señal más fuerte que menos 70 dB. Entonces, por ejemplo, menos 70 a 120, por ejemplo. Entonces, los equipos que tengan nivel de señal menor a menos 70, menos 71 para abajo, en realidad, o para arriba, no sé cómo lo quieran ver, o sea, menor que menos 70, ¿sí? Menos 71, menos 72, menos 80, etcétera, que no se puedan conectar, ¿sí? Que no se puedan conectar. Y fíjense, dice Allow Signal Out of Range, que es la calidad. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas no es algo discreto. O sea, si ustedes se fijan, un equipo, estando en el mismo lugar el AP, y estando en el mismo lugar el celular, recién iba cambiando, menos 47, menos 46, menos 41, no es algo discreto, ¿sí? Entonces, hay un tiempo que permite a la station estar fuera de este rango, y que no lo desconecta, ¿sí? No lo desconecta. Y fíjense que dice acá, Authentication and Forwarding. ¿Qué quiere decir Authentication and Forwarding? Authentication quiere decir que va a permitir que la AP se conecte, ¿sí? Por eso recién, cuando yo les mostré, decía, deniega o permite. Si yo acá tengo Authentication tildado, va a permitir. Si lo tengo destildado, va a denegar. Y el Forwarding tiene que ver si este equipo está configurado en modo AP Bridge, ¿sí? Quiere decir que podemos tener una o más station conectadas. El forwarding es para que esos equipos se vean entre ellos, ¿sí? Como si estuviesen en capa 2, ¿sí? Como si estuviesen conectados por un switch inalámbrico en este caso sería, ¿sí? Si no está tildado el forwarding, el equipo se va a poder conectar, el station se va a poder conectar a la AP, pero no se van a poder ver entre los distintos stations conectados, ¿sí? E incluso, fíjense que ahí dice time, que yo podría elegir un schedule en el cual yo voy a dejar que la AP se conecte. Entonces yo, por ejemplo, digo, para la Mac 11, 11, 11, 22, 33, 44, ¿sí? Le voy a, por ejemplo, decir solamente que se conecte si tiene menos 60 a 120 de señal, que no se pueda ver con los otros, pero solamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 12. El resto del tiempo no se va a poder conectar a mi red inalámbrica, ¿sí? De 8 a... Perdón, lo hice mal, puse 0,8, puse ahí, no 8. Por ejemplo, de 8 a 18, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que ese AP se va a poder conectar, ese station, se va a poder conectar a mi router, que está configurado como AP Station, AP Bridge, perdón, solamente lunes a viernes, de 8 a 18, y si tiene una señal mejor que menos 60 dB, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, ¿y por qué creen que esto tiene sentido? ¿Para qué usaríamos el Access List? Y para evitar que se nos conecten ciertos clientes no deseados. Eso es una opción. Y pensado desde el punto de vista del nivel de señal, vamos a hacer cuenta que nosotros tenemos la AP acá, ¿sí? Obviamente, en un mundo ideal, la señal son 360. Bueno, no puedo hacer el círculo bien. Créanme que es difícil dibujar acá con la compu, pero... Bueno, hagamos de cuenta que esto es un círculo. Ténganme compasión y hagan de cuenta que esto es un círculo. Nosotros tenemos el AP acá, ¿sí? Yo lo que hago cuando digo con el nivel de señal menos 60,
menos 60, es achicar el área de cobertura. ¿Por qué? Porque si yo le pongo menos 70, tengo más área de cobertura, ¿sí? Y si yo le pongo menos 80, yo tengo más área de cobertura, ¿sí? O sea, sería ideal para una oficina, algún chico que no queremos que se conecte a alguien fuera de RAM, o sea, porque En realidad, más que no queremos que se conecte, ¿Será por las interferencias? Para evitar menos no es solo interferencias. la interferencia, sino las retransmisiones. Cuanto más baja sea la señal recibida, más retransmite el equipo, ¿sí? ¿Y qué pasa? El medio no comparte, o sea, cuando está transmitiendo una station, no puede transmitir la otra, ¿sí? No es full duplex el medio, ¿sí? Entonces, si los equipos que están parados acá y acá tienen muchas retransmisiones, me va a atentar contra los equipos que están parados acá, ¿sí? Entonces, yo para evitar eso lo que hago es solamente que se conecten los que tengan señal mejor que menos 60. Entonces, de esa manera yo lo que hago es todos los equipos que tengan señal pobre, que serían los que están acá en este área, ¿sí? Que no se puedan conectar. Que si se quieren conectar tengan que acercarse, ¿sí? ¿Por qué? Para que va a mejorar el rendimiento de mi red inalámbrica. ¿Se entiende el concepto? Sí, es buena Y idea. también, por ejemplo, si yo no tuviese una red mesh, porque en realidad esto también con la red mesh está bastante resuelto, pero por ejemplo, yo tengo una P acá, ¿sí? Y viene, hagamos de cuenta que es un empleado que tiene que hacer este circuito, ¿sí? El pasillo yo lo tendría que haber dibujado acá adentro, ¿no? Era para no meter tanta línea, pero hagan de cuenta que la red inalámbrica está acá en este pasillo. Tiene que hacer este camino, ¿sí? Cuando está acá, bueno, lo voy a hacer porque si no los voy a confundir. Acá tengo un pasillo que hace el cliente, el empleado camina por este pasillo, ¿sí? Cuando está acá, está conectado a este AP1, le vamos a llamar, y AP2, ¿sí? Perfecto. Ahora, cuando vino acá, si yo no le estoy limitando por nivel de señal, como en su función, en su forma más primitiva de trabajo, las placas el vínculo inalámbrico lo maneja el cliente y no el AP, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el AP es el cliente es el que suelta el AP cuando ya no tiene señal. No lo suelta el AP salvo que yo tenga esta configuración de nivel de señal, ¿sí? Entonces, si yo no tengo esta configuración de nivel de señal, va a estar acá y va a seguir conectado al 1, va a tener un montón de retransmisiones cuando podría haberse conectado al 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logro haciendo esa limitación de señal? ¿Sí? Esta limitación del rango, de la calidad de señal. Digo, cuando va a estar acá, ya no va a tener esa calidad de señal, y ya se va a conectar a este. Por más que sea tengan el mismo Service ID, ¿sí? Tienen el mismo Service ID, pero es una forma de hacer una especie de red mesh. En realidad, hoy en día, si yo tuviese equipos que trabajan con mesh, se comunican entre ellos y esto hacen como si fuesen celdas. Entonces, cuando el cliente se pasó acá, el uno le dice, che, tómalo vos porque yo ya tengo poca señal y está en tu área, por así decirlo, ¿sí? Hablando a grandes rasgos, bueno, eso es lo que es una red mesh, ¿sí? Pero si yo no tuviese esa configuración de red mesh, yo limitando el área de trabajo, limitando, perdón, la señal puedo limitar el área de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Es por eso el espíritu de yo puedo elegir el intervalo de señal que trabaje, que sobre todo tiene sentido la señal más negativa, no la positiva, ¿sí? La señal más baja, no la buena señal. ¿Se entiende hasta ahí el concepto? Sí. Bueno, dijimos tenemos Access List, y también tenemos otra pestaña, fíjense, que se llama Connect List, ¿sí? ¿Qué es lo contrario? Si dijimos que Access List es cuando el equipo está configurado en modo AP. Bueno, Connect List es cuando el equipo está configurado en modo Station. También es una lista secuencial por una placa en modo Station para seleccionar con qué APs se va a conectar y con cuáles no. Y ahí nosotros vamos a elegir la dirección MAC del AP, el Service ID del AP y el nivel de señal. Similar, pero en esto cambiándole el enfoque visto del lado del AP. Entonces nosotros decimos, por tal interfaz que se conecte con tal AP, por la MAC, conectar o no conectar, o sea, si está destildado quiere decir que no se va a conectar, y tal Service ID. Y también le podemos poner una calidad de señal, un intervalo de calidad de señal para que se conecte, ¿sí? Es exactamente el mismo concepto, pero visto del lado de AP, ¿sí? Que en este caso tiene sentido, como les decía, ya no desde la AP que lo va a soltar, sino que el cliente diga, bueno, yo ya entré acá a un área de una AP que tengo poca calidad de señal, lo suelto y me conecto a otro, ¿sí?
Entonces no me quedo colgado a este que tengo baja calidad de señal. Bueno, y fíjense, yo les voy a mostrar acá en la placa, nosotros cuando vimos Access List, dijimos que teníamos el Authentication y Forwarding, ¿sí? Fíjense acá en Wi-Fi Interface, cuando vamos a ver la configuración de la placa inalámbrica, dice Default Authenticate, ¿sí? Fíjense que dice Default Authenticate, está tildado. Eso tiene que ver con el comportamiento de la placa inalámbrica cuando no hay configuración ni de Access List ni de Connect List, ¿sí? Entonces, fíjense, Default Authenticate. Esa opción está ya tanto en modo AP como en modo Station. Indica el comportamiento de la placa si el AP, si cuando está en modo AP el Access List está vacío y cuando está en modo Station el Connect List está vacío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el Access List está vacío, vamos a hacer cuenta que tenemos configurado en modo AP y no tenemos ninguna configuración de Access List, ¿sí? Si nosotros tenemos tildado el Default Authenticate, quiere decir que vamos a permitir que los clientes se conecten, ¿sí? Los clientes se puedan conectar con nosotros. Si nosotros los destildamos, si nosotros sacamos el tilde acá de Default Authenticate, ¿sí? No se va a poder conectar ningún cliente, ¿sí? Solamente se van a poder conectar los que yo configure en Access List, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo lo tildo, se va a poder conectar cualquier cliente, ¿sí? Se va a conectar cualquier cliente. Ahora, si es la placa está en modo Station, el concepto es solamente si yo lo destildo, si yo acá destildo y está en modo Station, solamente se va a poder conectar con los AP que tenga en el Connect List. Si yo no tengo ninguna AP configurada en Connect List, la placa está en modo Station, no se va a poder conectar con ninguna AP, ¿sí? Para que se pueda conectar y no tener nada en Connect List, yo tengo que tener tildado el Default Authenticate, ¿sí? Y después, a ver si es el Default Forward, ¿sí? Esta opción solamente está disponible en modo AP. Y es lo que yo les había dicho recién. Si el Default Forward, ¿sí?, está destildado, los clientes quedan aislados. Si está tildado, quiere decir que los clientes pueden comunicarse en capa 2. ¿Sí? Lo mismo que lo que vimos recién. Lo mismo que vimos recién. Para que se puedan comunicar en capa 2, tiene que estar tildado. Ahora, fíjense. Repito, solamente ese funciona cuando está en modo AP. ¿Sí? Bueno, WPS en realidad no lo vamos a ver porque ya es un concepto que quedó obsoleto, tiene muchas fallas de seguridad, entonces ya hay un montón de publicaciones que sugieren no usar WPS, incluso si ustedes se fijan, hoy los celulares ya no tienen funcionalidad de WPS por una cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver, ya, si ustedes están usando WPS, dejen de usarlo, es inseguro, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, el perfil de seguridad, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que usar WPA, PSK, PA2, PSK con cifrado AES. ¿Eso por qué? Porque el cifrado TKIP es más inseguro, se sugiere usar con cifrado AES, ¿sí? ¿Dónde vemos el perfil de seguridad? Acá, en la pestaña que dice Security Profiles. Ya viene un perfil por defecto que se llama Default, que no tiene ninguna clave configurada. Yo ahora, vamos así, por ejemplo, ahora sí conectar en modo Station. Fíjense, dice Station Pseudo Bridge. ¿Se acuerdan que yo les dije, nos conectamos al Service ID Chicho, pero está buscando por red porque no se puede conectar? Entonces yo lo que voy a hacer es configurar un perfil de seguridad, ¿sí?, que le voy a llamar precisamente Chicho, ¿sí? Y acá vamos a decir, la clave es 0807, Settings, Hide Password, ¿sí? Y fíjense, yo voy a configurar ahora este perfil de seguridad Chicho acá en Security Profile, en la placa inalámbrica. Yo le voy a aplicar y debería conectarse. Sí, todo sale bien. Fíjense que dice Connected. Acá abajo dice Connected, ¿sí? Connected. Es más, si yo ahora, por ejemplo, configuro un DHCP client en la interfaz inalámbrica, voy a dar de baja, o sea, voy a deshabilitar y voy a configurar un DHCP client en la interfaz inalámbrica para que me dé IP el AP al cual me estoy conectando. Yo le voy a poner que no me agregue nada. Fíjense. Voy a status. Está
A ver. ¿Por qué no me da IP? Ah, porque, a ver, no estoy en la misma red. IP addresses, no estoy en la misma. Fíjense, ahí me dio un IP, que es la 100.237, ¿sí? Fíjense en la placa inalámbrica, me dio un IP 100.237, ¿sí? En la interfaz WLAN 1, ¿sí? Lo voy a agrandar para que lo vean un poquito. ¿Sí? Fíjense, me dio acá, 100.237, ¿sí? Y ahora estoy conectado. Entonces, ¿qué hice? Fíjense, no solo, o sea, ¿se acuerdan que hicimos el scan? Elegimos, esperen, porque estoy en la misma red, puedo hacer un... ¿Me están escuchando? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí la deshabilité porque en realidad estoy puedo llegar a hacer un loop. Porque estoy conectado al mismo IP, me da IP en la misma red. Pero bueno, fíjense, yo lo que hice es, me conecté, dijimos con el scan, buscamos la red Chicho y configuramos el security profile, ¿sí? Configuramos el security profile. Como les digo, les repito, yo sugiero usar WPA PSK o WPA2 PSK, sí o sí con AES, no usen TKIP, ¿sí? Acá ponen la clave inalámbrica y lo elegimos acá en Security Profile. De igual manera, si nosotros hubiésemos configurado en modo AP Bridge, por ejemplo, acá podemos poner ISSD, lo mismo, y acá, por ejemplo, le elegimos un perfil inalámbrico, le ponemos perfil 1, por ejemplo, Dynamic Keys, y acá le ponemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, yo ahora pongo perfil profile 1 y ahora en el celular, cuando yo me vaya a conectar a la red ISSD, me tiene que pedir la clave inalámbrica, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo me voy a conectar acá a ISSD. No sé si, a ver, déjenme si lo voy a poner la cámara para que vean que me está pidiendo la clave inalámbrica. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos conectar y se conectó. Si yo voy a Registration Table, me tiene que estar mostrando, fíjense, acá está mi celular. ¿Sí? Está conectado a mi celular, que ahí lo hicimos por medio, o sea, ahí le pusimos una clave. Recién, cuando lo habíamos configurado por primera vez, estaba la clave por default, por defecto, que es sin clave. ¿Sí? Sin clave. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Bueno, una cosa que yo no les dije, nosotros también, no lo vamos a ver ahora porque lo vamos a ver en la clase de hotspot, también podríamos configurar, lo cerré al vicio, fíjense, podríamos configurar con un servidor radius las claves, ¿sí? Generarlas en un servidor radius, usar lo que se denomina user manager y ahí crear las claves, ¿sí? Y configurarlas. Para eso nosotros tenemos que ir acá a radius, vamos acá, lo teníamos que usar para wireless, ponemos, bueno, acá hacemos las configuraciones de radio, como le dije, acá no lo vamos a ver, y ahí de esa manera nosotros podremos, configuramos el servidor radius acá y elegimos los usuarios que nosotros, entonces podremos tener diferentes, por ejemplo, un usuario o un perfil de seguridad para cada usuario que se quiera conectar, por ejemplo, ¿sí? Podríamos hacerlo así. No obstante, no lo vamos a ver a esto asociado a la parte wireless. Eso después, si quieren hacerlo, pueden hacer, lo vamos a hacer asociado a hotspot, pero la configuración es muy similar, ¿sí? Lo que vamos a hacer en hotspot es crear usuarios del hotspot por medio de un servidor radius, ¿sí? Eso lo vamos a ver de acá a dos clases. Bueno, ya casi estamos terminados. Bueno, vimos el default forward. Y por último, el wireless snooper, ¿sí? Que nosotros podemos ver una lista de APs y clientes que están utilizando la misma banda y ancho de canal, y nos da un porcentaje de ocupación de cada canal. Tengan en cuenta que cuando ustedes corren el snooper, la interfaz wireless está desconectada. ¿Qué quiere decir? Que está trabajando en modo AP, van a desconectar a todos los clientes que ustedes tengan conectados, ¿sí? ¿Y dónde está eso snooper? Fíjense, este botón. Nosotros elegimos la interfaz de cual queremos correr y nos dice el porcentaje, ¿sí? Lo voy a agrandar acá. El porcentaje de ocupación de tráfico o de ocupación de cada canal. Entonces, por ejemplo, acá acomodamos por canal y bueno, nos va diciendo cuál es el porcentaje de ocupación de cada canal. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el canal, este es el 2437, es el
no me acuerdo cuál es, creo que Canal 6 o Canal 7. Está bastante usado, si ustedes se fijan, ¿sí? Entonces, es una forma de ustedes saber, corren en Snooper, entonces de esa forma ustedes pueden saber en qué canal les conviene hacer la configuración. Si no ponen, como les dije, en auto, y solo el equipo va a elegir el canal menos congestionado. 2437 era el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el canal 6, ¿sí? Que era, si ustedes se fijan, normalmente van a ver que los canales más congestionados son canal 1, canal 6 y canal 11. ¿Sí? Bueno, esto sería lo que es wireless. Antes de terminar la clase, no sé si alguien tiene alguna duda. No, Bueno, bastante claro, profe. una cosa yo ahora les voy a dejar acá en la plataforma, ahí se los voy a mostrar. Ya, acá está la plataforma. Fíjense, a donde yo pongo acá los videos de clases, ¿sí? Les voy a Sí. dejar un link donde están todas las presentaciones estas que yo uso para la clase, porque les puede llegar a servir a ustedes para estudiar, ¿sí? Ah, justo, estaba por preguntarles. Les voy a dejar un link de un Drive, de un Google Drive, para que ustedes puedan bajar ahí las presentaciones, ¿sí? Listo, listo. Para estudiar la live directamente. En realidad, o sea, la mayoría de esa información está en la plataforma, pero no está acomodada para la que yo uso para la clase, entonces les puede llegar a servir. Eso por un lado. Por otro lado, decirles, nos quedan 2 clases antes del examen Multiple Choice del módulo 1 y de habilitar el trabajo práctico integrador. Les comento cómo es el tema. Yo ya lo fui diciendo, pero lo digo de nuevo. Antes voy a detener la grabación porque